El Catrín de Guanajuato. Hablar de mi pasado nunca me ha sido nada fácil, y es que he pasado por mucho. Sin embargo, la historia que estoy por compartir lo amerita, y es que en 30 años de mi vida ha sido lo más extraño que he experimentado. Me llamo Ladislao, un nombre bastante extraño aquí en Latinoamérica. Soy hijo de migrantes polacos. Mis abuelos llegaron a Guadalajara hace ya más de 50 años. Mis padres fueron un matrimonio precoz. Se casaron cuando mi madre salió embarazada de mí y ella no tenía aún la mayoría de edad. Mi madre optó por irse a Guanajuato con otro hombre mayor que ella, y mi padre se fue a trabajar a los Estados Unidos, dejándome al cuidado de mis abuelos, quienes me criaron como si fuera su hijo. En verdad, no sentí que me hicieran falta otros padres que no fueran mis abuelos. A mi padre a veces lo veía cuando venía de visita a la casa. En esos momentos quería compensar su ausencia con regalos y paseos. No le guardo rencor de ninguna manera. El caso es que un día recibí una llamada de un hospital en Guanajuato. Se trataba de mi madre, de quien solo había recibido dinero y un par de llamadas en toda mi vida. Mi madre me dijo que tenía cáncer de huesos, ya la habían desahuciado. Después de darme un sermón de el por qué no se hizo responsable de mí, me pidió que fuera a cuidarla, ya que en la ciudad no había nadie que pudiera estar con ella, aparte de que prefería pasar sus últimas horas de vida conmigo. Mi madre no tuvo más hijos, ya que su pareja era una persona muy mayor, y llevaba 5 años de fallecido. Mi madre trabajó toda su vida como camarera en un hotel allí en Guanajuato. Aunque su pareja ganaba bastante dinero como para mantenerla, ella siempre quiso ganar su dinero. Le dije a mi madre que lo pensaría, aunque lo primero que sentí fue lástima, también hubo algo de rencor dentro de mí. Mi abuela, por su parte, me dijo que acudiera a cuidar a mi madre, que era mi oportunidad para perdonarla y demostrar que yo no era igual que ella. Medité en las palabras de mi abuela y reconsideré ir a cuidar a mi madre. Le llamé para pedirle su dirección, agarré mi maleta y tomé el primer transporte que iba de camino a Guanajuato. Mi madre se encontraba en casa, no la conocía más que en fotos. Aún se veía joven, no lucía tan mal como esperaba. Creí que estaría tirada en cama, sin cabello y muy delgada, pero no era así. Era delgada, pero no al extremo. Se veía joven. Bien podría haber pasado por mi hermana. Mi madre me abrazó casi por 10 minutos seguidos. Se empeñaba en pedirme perdón, aun cuando yo le decía que no lo hiciera, que eso no importaba. Me enseñó su diagnóstico. Me dijo que, aunque no se veía mal, el cáncer ya estaba avanzado en sus huesos, siendo este el cáncer más agresivo, que era cuestión de un momento a otro en que se pudiera poner mal. Tal como lo dijo, apenas habían pasado un par de días cuando cayó en cama y ya no se pudo mover. El aroma de la muerte la perseguía. Era un hecho, de un momento a otro pudiera morir. En su habitación había máquinas y medicamentos que eran necesarios para prolongar su vida. Yo no me separé de ella desde que había llegado, pero uno de sus médicos que la atendía a domicilio, al verme muy agotado, me sugirió ir a dar una vuelta y despejarme un poco. No le hice caso de inmediato, aunque me cueste aceptarlo. Toda mi vida llevé problemas emocionales. Creo que siempre logré soportarlo gracias a mis abuelos, que me hacían fuerte. Pero eso no quiere decir que no me sintiera mal a veces, como en ese momento en que vi a mi madre en su lecho de muerte, ver cómo prácticamente su cuerpo se asesinaba a sí mismo. Fue inquietante. Decidí salirme de la casa cuando llegó una enfermera que la cuidaba en las noches. Mi madre estaba inconsciente. Pensé en que daba igual si me ausentaba 1 o 2 horas. Siempre me ha gustado realizar caminatas. Esto me ayuda a pensar y superar estados de ánimo de tristeza. En ese momento me sentí fatal. Acababa de conocer a mi madre biológica, quien por primera vez en mi vida sintió interés en mí y ahora estaba a punto de morir. Quien haya viajado a Guanajuato sabrá que sus calles son parecidas a las del viejo mundo, a Europa. Son angostas. Me perdí entre las calles y mis pensamientos. Llegué hasta un túnel, entonces noté que las calles estaban vacías.
En eso sentí un aire demasiado helado, y a lo lejos vi una persona vestida de una manera elegante y anticuada. El hombre se paró a varios metros de distancia de mí. No alcancé a ver su rostro, pero vi que llevaba un sombrero de copa. El extraño sujeto se quitó el sombrero y me hizo una reverencia. Como inclinó la cabeza, seguía sin ver su rostro. No sé por qué, pero de primera mano no sentí miedo. Tal vez por el estado depresivo en el que me encontraba, no logré distinguir que lo que ocurría era por causa sobrenatural. Tal vez mi cabeza no podía pensar en otra cosa que no fuera mi madre y mi dolor. El extraño sujeto se detuvo y conforme me le fui acercando, se alejó dando pasos para atrás lentamente. Se detuvo súbitamente, se volvió a poner el sombrero y comenzó a abalanzarse de un lado a otro con movimientos bruscos. De repente, sus movimientos empezaron a tener cierta cadencia como la de un baile de esos antiguos. Por unos segundos, aquel extraño sujeto trepó de manera antinatural por ambos lados del túnel. Este acto logró ponerme en pánico. Sin retirar la vista al frente, aquel hombre imitó mis movimientos. En eso no pude soportar más y me eché a correr. Pero para mi sorpresa, aquel hombre me detuvo jalando mi saco. Me dijo que no tuviera miedo, que en la vida diaria existían cosas peores que encontrarse con el Catrín. En ese momento todo tuvo sentido. Sabía que ese hombre no era una persona real, sino un ser sobrenatural, y de no andarme con cuidado podría ser mi fin. En eso, el hombre detuvo mis pensamientos, invitándome a seguirlo hasta una banca. Me prometió que si permitía que me transmitiera su mensaje, nada malo me ocurriría. Tuve el atrevimiento de seguir al hombre. Total, nada tenía sentido esa noche. Incluso era imposible que mi mismo estado depresivo haya atraído a aquel ser. El hombre me dijo que mi madre aún no moriría. Sus palabras me dejaron sorprendido. Sabía él que mi madre agonizaba. Aún así, no mencioné palabra alguna. Estaba atemorizado y no me respondía a la lengua. El Catrín siguió hablándome. Utilizaba un lenguaje muy sofisticado. Hacía uso de palabras que la verdad no entendía, aun cuando eran español. Me hablaba de cosas extrañas como el concepto de el bien y el mal. Sobre todo, de cómo para él no tenía sentido dividir esos conceptos. Enseguida, su plática cambió a hablar sobre mí. Me decía que sabía cómo me sentía. También me habló de que era preciso que se apareciera por esas calles. Tenía una misión que cumplir. Venía en persona por un alma demasiado valiosa. Esto por el grado de maldad que había acumulado en su vida. En eso le vi la cara. Se iluminó por unos segundos. Su rostro no tenía imperfecciones. Llevaba el bigote y la barba muy arreglada. Sus ojos eran demasiado negros. Brillaban. Por un momento pensé que solo un ser en la tierra podía lucir así. Y este solo era Lucifer. De manera inconsciente dije este nombre en voz alta. En eso el Catrín se echó a reír y dijo con una voz tenebrosa que, aunque eran de la misma clase, él no era el príncipe de la oscuridad, sino uno de sus sirvientes. En eso sentí como un frío profundo se apoderó de mí. Enseguida me mencionó que yo sabía bien de qué alma me estaba hablando. Yo solo pude preguntarle que si se trataba de mi madre. Él me respondió que sí, pero que si yo lo deseaba podía ofrecerme un trato. Yo le respondí que él no tenía nada que ofrecerme. El Catrín intentó persuadirme con sus palabras, me prometió muchas cosas, pero me mantuve firme, aun cuando él dijo que podía permitirme volver a llevar una vida normal con mi madre. Solo era cuestión que yo lo pidiera. El Catrín se puso de pie. Entonces sentí como si él estuviera hecho de fuego. Me dijo que la agonía de mi madre se prolongaría más allá de lo que pudiera soportar otra persona, que era mucho lo que debía, y ni con todo el sufrimiento de su cuerpo lo pagaría. Cuando menos lo esperé, el Catrín se había ido, y por la calle comenzaron a verse varias personas. Fue muy extraño. Era como si mientras ese ser estuviera conmigo se hubiera detenido el tiempo.
Me puse de pie y me dirigí a la casa de mi madre. La enfermera me dijo que mi madre estuvo actuando de una manera extraña, que incluso le tuvo que inyectar un somnífero, ya que estaba sufriendo demasiado. Le llamaron a uno de sus médicos y él mismo vino a verla por la mañana. Mi madre estaba inconsciente, pero por su estado de rigidez, el médico mencionó que estaba sufriendo demasiado. Le suministraron más medicamentos, pero mi madre seguía con esa expresión horrible que aún hoy en día sigo recordando a la perfección. La agonía de mi madre, tal como me dijo el Catrín, se prolongó más allá de lo esperado. Incluso el médico trajo a varios compañeros suyos a analizar el caso. Mi madre debería haber muerto desde hace días. Sin embargo, allí seguía con ese rostro que envejeció de un momento a otro. Ahora era un cadáver que aún se aferraba a la vida. Al final, mi madre murió. Yo, como era inexperto, pedí ayuda a las personas que la conocían. Afortunadamente, a mi madre la habían dejado bien protegida, y su seguro incluía gastos funerarios. Solo fue cuestión de hacer un par de llamadas y ya estaba llenando actas y demás documentos. Como era yo el único hijo de mi madre, heredé todo, aunque varios de sus parientes quisieron hacer una pelea legal. Mis abuelos conocían buenos abogados y aunque yo no deseaba pelear nada, ellos insistían en que era mi derecho, que si no me ayudó en vida, me ayudaría después de su muerte. Me quedé allí un tiempo revisando las cosas de mi madre. Quería ver quién había sido, ya que apenas si conocía que existía. Ahora bien, tal vez no debí revisar sus cosas. Tal vez simplemente debí haberlo tirado todo a la basura. Pero no. Me puse a revisar a detalle en sus cajones, donde encontré varios diarios y libros extraños, aparte de amuletos y otros objetos raros. Leyendo en los diarios, pude darme cuenta que mi madre era parte de un culto. Era algo más pesado que simple brujería. La mayoría de pasajes eran sobre ritos oscuros. En ese momento en que revisé sus cosas, preferí echarlas a un bote de metal que tenía en el patio y prenderles fuego. Pienso que hay cosas que es mejor ignorar. El tiempo que estuve en Guanajuato, me hice amigo de la enfermera. Incluso empezamos a salir. Ella era un poco mayor de edad que yo. Ella me contó que en varias ocasiones miró al Catrín rondando la casa de mi madre. Pero a pesar de que tocaba la puerta, ella no se atrevió a abrirla. Solo lo miraba por la ventana hasta que se fuera. Yo nunca más volví a encontrarme con el Catrín. Aún así, siento miedo de que en cualquier momento vuelva a aparecer para ofrecerme de nuevo ese trato que rechacé. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones. De esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.